apartamentos se sacudieron. Una de ellas se abrió de golpe y lo que vi en ese marco nunca podré olvidarlo. No era un vecino, no era un humano, era una silueta transparente, apenas definida, con ojos que brillaban como carbones apagados. Observaba en silencio, pero su presencia lo decía todo. Había sido llamado y ya no se iría. El chavo, con lágrimas contenidas, volvió a hablar. No repetiré sus palabras exactas, pero lo que pidió fue más que inquietante. No pedía salvarse a sí mismo, pedía algo para todos nosotros, una protección general, como si entendiera que lo que estaba ocurriendo no solo lo afectaba a él, sino a toda la vecindad. En ese momento, algo extraño ocurrió. La silueta se detuvo, no avanzó más. Y por un instante pensé que la súplica había funcionado, pero pronto me di cuenta de que no era así. La sombra no se detuvo por compasión, sino porque estaba midiendo el precio de aquella petición. Era como si calculara cuántos más tendría que involucrar para aceptar el trato. La tensión era insoportable, y justo cuando parecía que todo estallaría, el farol principal del patio se apagó por completo. La oscuridad fue absoluta. No veía mis manos, no veía al chavo, no veía nada, pero sí escuchaba. El golpeteo en el barril, el crujido del cemento, los susurros en el aire y, lo más perturbador, una risa suave, burlona, que no pertenecía a ningún vecino. Esa risa marcó el verdadero inicio de la noche, porque desde ese momento entendí que lo que estaba ocurriendo no tenía un final inmediato, que no bastaba con la súplica del chavo, que aquello apenas era la primera fase de un ritual que llevaba décadas repitiéndose. La luz volvió, aunque tenue, y el patio estaba vacío. El chavo había desaparecido frente a mis ojos. No hubo huellas, no hubo rastro. Solo quedó el barril en su lugar, cerrado, intacto, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que dentro de él algo había cambiado. Y aquí es donde quiero detenerme y preguntarte, ¿qué crees que pasó realmente con el chavo en ese instante? ¿Crees que fue absorbido por la vecindad o que logró escapar pagando un precio que aún desconocemos? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque lo que opinas podría ser más importante de lo que imaginas. Quiero que sepas que esto no es lo más perturbador. Lo que vendría después sería mucho más difícil de comprender. Lo que presencié en las siguientes horas me hizo cuestionar la naturaleza misma de ese lugar y lo que significa hacer un pacto con lo invisible. Por eso te invito a que, si quieres descubrir la segunda parte de este relato oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en el siguiente capítulo te contaré lo que ocurrió cuando los demás vecinos comenzaron a escuchar la misma voz. Y créeme, lo que reveló esa noche jamás debió salir a la luz. Y no olvides que si este relato ya te estremeció, hay otro video que complementa este misterio, el día en que Kiko se encontró con la promesa oculta. Ese episodio encierra una conexión directa con la súplica del chavo. Si quieres que lo publique, escríbelo también en los comentarios. La desaparición repentina del chavo no fue el final, sino el inicio de un laberinto que pocos lograron comprender. Cuando abrí los ojos después de aquel apagón, juraría que había perdido la noción del tiempo. El patio estaba en silencio, demasiado silencio, un silencio antinatural que parecía tragarse hasta el más mínimo suspiro. Y sin embargo, había una sensación clara. No estaba solo. El barril, intacto y en su lugar, se sentía más imponente que nunca. Era como si su madera respirara, como si cada veta guardara un secreto imposible de descifrar. Me acerqué con cautela, intentando escuchar, y fue entonces que lo oí. Un golpe suave, 3 veces, como un código. No era al azar, era un mensaje. El problema es que ese mensaje no estaba dirigido a mí, sino a alguien más que también estaba ahí. Las puertas de los apartamentos comenzaron a abrirse lentamente, una por una, como si la vecindad entera hubiese despertado de un largo letargo. Pero no eran los vecinos de siempre quienes asomaban la cabeza. Eran sombras, siluetas que imitaban sus formas, como copias imperfectas de lo que alguna vez fueron. Cada figura me observaba en silencio, como si esperaran que yo tomara una decisión, acercarme al barril o huir para siempre.
La tentación de correr fue enorme, pero algo dentro de mí me decía que debía quedarme. Y entonces recordé la súplica del chavo, aquella petición de no dejarlo solo. Comprendí que, de alguna manera, estaba siendo arrastrado a continuar lo que él había empezado, que ahora me tocaba a mí responder. Me armé de valor y toqué la superficie del barril. El frío que emanaba no era normal, era gélido, como si hubiera tocado directamente un muro de piedra enterrado a metros bajo tierra. Cerré los ojos y susurré, casi sin pensar, lo mismo que él había dicho aquella noche. En cuanto terminé, la vecindad cambió. El cielo nocturno se oscureció más de lo habitual, como si una nube negra hubiera cubierto todo. El suelo vibraba con cada palabra que pronunciaba, y los ecos de las sombras se mezclaban en un coro incomprensible. La energía era tan intensa que sentí que mis huesos se quebraban por dentro. Y entonces el barril se abrió. No se abrió como una tapa común, sino como si se transformara en un vacío, un túnel oscuro, infinito, que no pertenecía a este mundo. Dentro de él vi luces parpadeantes, figuras que se movían con gestos imposibles y voces que repetían mi nombre. Era como si me invitaran a entrar, como si todo lo que conocía de la vecindad no hubiera sido más que una máscara para ocultar esa puerta dimensional. Y ahí estaba él, el chavo, pero no como lo recordaba. Su mirada era más profunda, sus ojos cargaban una sabiduría que no podía pertenecer a un niño. Me miró con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor, y con voz serena pronunció las palabras que me marcarían por vida. No rompas el pacto. Si lo haces, todos lo pagarán. La visión desapareció en un parpadeo. El barril volvió a ser un simple barril, cerrado e inofensivo, pero las sombras no se marcharon. Permanecieron ahí, en silencio, como guardianes del secreto. Desde ese día comprendí que el pacto de la vecindad no era un rumor, ni una invención, era real. Y quienes entrábamos en contacto con él quedábamos marcados para siempre. Algunos dirán que lo que cuento es imposible, pero tú ya has sentido el peso de estas palabras. Has sentido cómo la energía se cuela en tu habitación mientras escuchas esta historia. Eso significa que el pacto también te está alcanzando. El misterio no terminó ahí. Semanas después, otra presencia en la vecindad comenzó a mostrar signos de haber escuchado la misma voz. Fue doña Folinda. Una noche, mientras barría el pasillo, se detuvo de golpe y susurró algo que me resultó demasiado familiar. Era la misma súplica. El eco del chavo ahora habitaba en ella. Y con eso supe que el pacto no se detenía, que se propagaba de persona en persona como un ciclo eterno. Si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios. ¿Crees que el pacto del barril es una condena o una protección? Quiero leerte, porque tus palabras también forman parte de este relato. Quiero advertirte algo más. Si piensas que esta fue la historia completa, te equivocas. Lo que revelaré en el próximo video es aún más perturbador. Se titula El día en que el patio de la vecindad habló con voz propia. Ese será el episodio que terminará de conectar todas las piezas y te aseguro que, después de verlo, jamás volverás a mirar a la vecindad con los mismos ojos. Así que dime, ¿quieres que lo publique? Escríbelo en los comentarios y suscríbete, porque solo los que se atrevan a escuchar el siguiente capítulo podrán entender el verdadero alcance del pacto. Recuerda esto, lo que comenzó como la súplica de un niño, terminó convirtiéndose en la herencia oscura de un lugar que parecía inocente. Y ahora, esa herencia también está en tus manos.